Buenas noches a todos, esperando que hayamos disfrutado, ¿no?, de un buen descanso, un buen regreso en esta Pascua Florida y que estemos preparados para reasumir la vida a partir de mañana con muchos desafíos. Y el que vivió su Semana Santa con inteligencia, con tranquilidad, que no se volvió loco, pues tiene mejores posibilidades de enfrentar lo que tenemos de inmediato. Sé de muchas personas que las vacaciones fueron breves o fueron cercanas o no salieron por la sencilla razón de que tuvieron que escoger entre el pago de la colegiatura, el pago de las universidades, que coincidía la escasez de recursos porque todavía no hay una recuperación de la economía y hay un cúmulo todavía que viene de 2 años de pérdidas. Entonces, eso llevó a mucha gente a ser prudente. Pero hay muchas otras personas que no le dan mente a nada. Dicen que los cuartos están hechos, que hay que vivir, que arrancan por ahí, vamos a darle a esta tarjeta, vamos a coger prestado, vamos a entusiasmarnos, vamos a hacer, vamos a deshacer. Eso la tendrán un poquito más difícil, pero a todos echar hacia adelante. Miren, señores, cuando muchos partieron, estaba la noticia de lo que ocurrió en Nueva York, en Brooklyn, que fue el pasado martes, donde hubo una explosión en un tren en Brooklyn, en una estación de tren en Brooklyn. Un individuo lanzó ahí un artefacto que produjo humo con la corredera, con la cosa. Habían varias personas heridas, estamos hablando de más de 13 o 15 personas heridas. Y el día anterior se había producido un corre-corre en Times Square, con unas alcantarillas de las que también se levantaron, que salió humo, etc. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Nueva York? Por eso, señores, es lo importante de que haya un liderazgo político, social, económico, académico, que siempre actúe con la responsabilidad necesaria. Porque si los problemas los queremos resolver siempre llevándonos de la ola, empeoramos todos los problemas. La situación que se está viviendo en Nueva York, donde ahora resulta que el tren es una gran inseguridad, una gran cantidad de orates por ahí, que a cualquiera lo empujan, que a cualquiera le lanzan cualquier cosa sucia, lo que fuere, los negocios que entran personas a una bodega o entran personas a un supermercado, sacan cualquier objeto o se roban cualquier objeto. Si no hay violencia, la policía no va. Todo esto viene de aquellas movilizaciones que se llevaron a cabo con el caso de George Floyd. Entonces, aquel afroamericano que lamentablemente resultó muerto cuando un policía que le colocó la rodilla en el cuello, lo asfixió. Eso
provocó una ola de protestas, etcétera. Pero bueno, había que sancionar eso, había que investigar eso. Pero lo que los políticos hicieron, los políticos, los gobernantes, los legisladores hicieron, fue flexibilizar las cosas de manera tal que la policía quedaba en un rol de desautorización. Es más, antes, si un policía tenía un conflicto con una persona y esa persona en el enfrentamiento con el policía quedaba malherida o moría, el policía, si fue en el cumplimiento de su deber, no enfrentaba un expediente criminal. Ahora, por cualquier circunstancia, enfrenta un expediente criminal. ¿Qué ha hecho la policía en Nueva York? De brazo caído. Llaman a la policía que están secuestrando una bodega. Bueno, coja los datos y entonces después que se van los secuestradores, va la policía. Es decir, la policía no quiere enfrentarse a la delincuencia y la delincuencia está por su cuenta en un país que, bueno, no estoy hablando de un país, estoy hablando de una ciudad, del estado, de la ciudad de Nueva York, que ha legalizado la marihuana. Ha legalizado la marihuana. Se consume marihuana donde quiera. Entonces, imagínese usted cuál es la situación de caos. ¿Por qué? Porque, señores, hay que sancionar cualquier exceso policial, pero tampoco se puede ir a la demagogia de que ahora vamos a desautorizar totalmente a la policía, vamos a desmoralizar totalmente a la policía, porque ahora están peor los afroamericanos, están peor los blancos pobres, están peor la clase media, está peor todo el mundo con esa situación que se está viviendo en los Estados Unidos de América y que uno puede observar en ciudades como la de Nueva York. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí vamos a presentar a continuación, después de esta pausa, cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, advirtió que la experiencia ha demostrado que quienes han auspiciado una reforma constitucional sin haber estado precedida de un pacto político, social y jurídico han terminado mal. Servio Tulio Castaños Guzmán indicó que la FINJUS ha trabajado en 2 reformas al texto sustantivo, las de 1994 y 2010, y no lo hicieron en las del 2002 y 2015, porque no se puede modificar una constitución si no hay un pacto político. Castaños Guzmán agregó que las modificaciones que han resultado exitosas son en las que se produjeron los pactos político, social y jurídico. Sostuvo que la propuesta que ha hecho en ese sentido el Poder Ejecutivo hay que hacer muchas observaciones, ya que se dan varias contradicciones, porque quita al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y, sin embargo, le da a ese órgano poder de destituir a quien nombra y transfiere a una norma quien va a designar el titular del Ministerio Público, cuando los órganos constitucionales desde la propia Constitución hay que establecer quién lo va a nombrar. Sobre el móvil principal de la independencia del Ministerio Público que ha planteado el presidente Luis Abinader para reformar la Constitución, Servio Tulio aseguró que el componente político siempre va a estar presente. La pobreza en la República Dominicana pasó del 23,36% al 23,85% en 2021, para un aumento de 0,49 puntos porcentuales con respecto a 2020, según datos divulgados el pasado lunes por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En tanto, la pobreza extrema registró una reducción de 0,45 puntos porcentuales tras pasar de 3,51% en 2020 a 3,06% en 2021. De acuerdo con los datos que forman parte del Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria.
La pobreza monetaria está directamente relacionada con el ingreso real de los hogares, que disminuyó 3,83% como consecuencia del efecto combinado del aumento del ingreso nominal y la inflación, la cual alcanzó 8,5% en 2021, subrayó la información. El titular de Economía, Miguel Seara Hatton, afirmó que si la inflación hubiera sido la proyectada para 2021, es decir, 4%, la tasa de pobreza general hubiera sido 1,75 puntos porcentuales menos a la registrada en 2020. En definitiva, afirmó, de no haberse presentado el problema inflacionario causado por la pandemia global, se hubiera logrado revertir el impacto de la pandemia sobre la pobreza. Unos 203.000 extranjeros han llegado al país en lo que va del mes de abril, un 103% más que en abril de 2021 y 11,5% más que en 2019, antes de la pandemia de COVID-19, informó el ministro de Turismo David Collado. Pese a la pérdida significativa de los turistas rusos y ucranianos, nuestro turismo sigue creciendo y abril será uno de los mejores meses para el sector, publicó Collado en su perfil de Twitter, donde recordó que la estrategia ha sido recuperar el mercado de Canadá, que se mantuvo cerrado. Del total de turistas recibidos en este periodo, el 30% es de origen estadounidense y el 11% canadiense, nacionalidades a la que siguen los turistas procedentes de Inglaterra, Colombia, Francia, Alemania y España. El 62% de los visitantes llegó al país por el aeropuerto de Punta Cana en el este y el 22% por el Aeropuerto Internacional de las Américas en la capital, apuntó el ministro. El Ministerio de Turismo indicó que se espera que este mes de abril sea uno de los mejores de los últimos años para el sector. Las autoridades se incautaron de 200 paquetes presumiblemente cocaína en el interior de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de la Altagracia, por cuyo alijo apresaron a 11 personas. Los agentes antinarcóticos, acompañados de fiscales de esa demarcación, atendiendo a informes de inteligencia, procedieron a realizar una inspección al avión matrícula CFWRR que partiría en vuelo privado desde la terminal de Punta Cana hacia Toronto, Canadá. Como parte del proceso, las autoridades iniciaron un chequeo más riguroso en el que encontraron en los compartimentos de los controles de la aeronave 8 bultos negros que contenían cada uno 25 paquetes para un total de 20. El Departamento de Drogas y Sustancias Controladas del Ministerio Público de la Altagracia considera que la tripulación y los pasajeros del vuelo charter de la aerolínea Pivot Airlines se confabularon para traficar cocaína desde República Dominicana hacia Toronto, Canadá. En tanto, con el cargamento de 1.129 paquetes de cocaína decomisados por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el puerto multimodal Caucedo hace una semana, suman 7 toneladas de esa droga ocupadas este año en territorio dominicano, las que tendrían un valor estimado de $490 millones en los mercados norteamericanos y europeos, principales destinos de esos narcóticos. En los primeros 3 meses del año, la DNCD realizó 14 grandes incautaciones, incluyendo 2 en el puerto multimodal Caucedo. El 2 de marzo pasado fue reportada la incautación en esa terminal de 535 kilogramos, mientras que el 8 de febrero se reportó el decomiso de 1.200 kilogramos, 1.2 toneladas también en Caucedo. Otros cargamentos reportados fueron 461 kilogramos en Boca Chica y 467 kilogramos en la Altagracia, así como otros 10 en los que se ocuparon más de 200 kilogramos en diferentes puntos del país. Las autoridades de San Pedro de Macorís prohibieron la celebración de manifestaciones de gagás durante el asueto de Semana Santa en el casco urbano de la ciudad, bajo el alegato de evitar agresiones y muertes. La información la dio a conocer el director provincial de Salud Pública, Juan Ramón de los Santos, quien aseguró que no ha sido una decisión personal, sino un acuerdo entre todas las autoridades municipales. De los Santos señaló que con esto buscan evitar los pleitos y la violencia, ya que cada vez que se realizan este tipo de actividades varias personas resultan afectadas o muertas. Precisó, con esta decisión estarán evitando derrame de sangre producto de las celebraciones de esas actividades. El gagá es una manifestación sincrética de la cultura africana y europea, de la dominicana y la haitiana, convertida desde hace tiempo en culto religioso dentro de las ricas manifestaciones de la cultura dominicana.
El defensor del pueblo Pablo Ulloa, una periodista del Listín Diario y su fotógrafo, así como un camarógrafo de un medio de comunicación televisiva, fueron agredidos el pasado lunes por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, en el Canódromo. El hecho se produjo cuando el defensor del pueblo acudió a visitar el centro junto a los representantes de los medios de comunicación tras los reportajes hechos por Listín Diario, donde se deplora las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios. Ulloa invitó a los medios a que lo acompañaran cuando fuera a verificar lo que ocurre en el lugar y fueron agredidos por los agentes. Informó que le rompieron la cámara al Listín Diario, a CDN, violentaron físicamente a una periodista y retuvieron otras cámaras de profesionales de prensa. También hirieron al secretario general del Defensor del Pueblo, quien tenía una herida en el labio, y Ulloa fue repelido a empujones por los agentes cuando trataba de entrar a las instalaciones del depósito de vehículos. Ulloa visitó el canódromo luego de que se publicara en Listín Diario un artículo en el que se manifestaron las actuales condiciones del lugar y la forma en la que eran tratados los ciudadanos en la institución. Pasajeros de un vuelo de JetBlue en la ruta Boston-Santo Domingo reaccionaron indignados y molestos por la decisión de la línea aérea de despachar su vuelo con los baños del avión fuera de servicio, provocando inconvenientes a algunos de los viajeros que se les presentaba la urgencia de hacer alguna necesidad fisiológica. Durante 3 horas y 50 minutos que duró el vuelo desde Boston, Estados Unidos, hasta la capital dominicana, muchos pasajeros, entre ellos niños y ancianos de edad avanzada, tuvieron que retener sus deseos de ir al baño porque los mismos estaban cerrados. Pese a que fueron avisados de la situación antes de abordar la aeronave y que un empleado les comunicó que debían usar los baños del aeropuerto porque los sanitarios de la aeronave estaban dañados, algunos pasajeros calificaron la actitud de la aerolínea como cruel e inhumana, porque mantuvieron a más de 130 pasajeros en esa situación sin poder hacer sus necesidades fisiológicas en la aeronave. Además de la ausencia de los sanitarios, el vuelo tuvo un retraso de 2 horas en su salida de Boston, generando mayor descontento entre los pasajeros que estaban esperando. En los últimos meses, la línea aérea JetBlue ha venido recurrentemente confrontando dificultades por el deterioro de la calidad de su servicio a bordo, así como también por la falta de puntualidad en las salidas y llegada de sus vuelos. El panel intergubernamental sobre el cambio climático sacó su tercer informe sobre la crisis climática a la que se enfrenta el mundo, así como sobre las soluciones para enfrentarla. El documento se centra en la reducción del uso de combustibles fósiles, entre otras cosas, como un factor clave para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global en 1,5 grados Celsius para 2050. Es ahora o nunca, reza el nuevo informe sobre la crisis climática del panel de expertos de Naciones Unidas, publicado el pasado 4 de abril. El documento contiene una advertencia clara: si las emisiones globales no alcanzan su máximo y empiezan a disminuir, como mucho en 3 años para 2025, será muy difícil evitar una catástrofe climática. El informe es claro: aunque los países cumplan sus compromisos actuales con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo más probable es que no eviten que el calentamiento global sobrepase los 1,5 grados Celsius en las próximas décadas. Si no los cumplen, se producirá un mayor calentamiento. En 2015, distintos gobiernos de todo el mundo firmaron el Acuerdo de París con el objetivo no vinculante de no superar los 1,5 grados Celsius de calentamiento global para 2100, comprometiéndose a poder a lograr este objetivo antes de 2050. Ahora la evidencia científica demuestra que para conseguirlo será necesario reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, una situación que, según el informe, conllevará graves consecuencias: un calentamiento más de 2 veces mayor al que ya enfrenta nuestra civilización, de 3,2 grados Celsius a nivel global para finales de siglo. De dirigirnos a ese escenario, los científicos alertan de consecuencias mucho más devastadoras que los megaincendios, huracanes, sequías, olas de calor y demás fenómenos que ya experimenta el mundo. Luego de haber estado casi 2 meses prófugo, Leonardo Cacitorto, jefe del conglomerado Generación Zoe, llegó el pasado lunes a la Argentina, extraditado desde República Dominicana, donde fue detenido la semana pasada, para que comparezca ante la justicia de la provincia de Córdoba, acusado de los delitos de asociación ilícita y estafa. Al menos 36 denunciantes se presentaron para acusar al grupo en una causa a cargo de la fiscal Juliana Companys en Villa María.
Cositorto era buscado por autoridades de Colombia y Argentina por estafa y por asociación ilícita mediante el conglomerado Generación Zoe, el cual supuestamente lidera. El traslado de Cositorto, que tenía un pedido de captura activo, está a cargo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina de la Policía Federal. Una división de la Federal fue la que trianguló datos para encontrar al líder prófugo la semana pasada y se descubrió que entró a Dominicana de forma clandestina a pesar de llegar en un vuelo de línea y que empleaba un dispositivo VPN para enmascarar su dirección en sus transmisiones en vivo. El fideicomiso Zoe Latam, uno de los mayores instrumentos del grupo para captar dinero en dólares de ahorristas, según testimonios a los que accedió Infobae. Finalmente, el presidente Emmanuel Macron parte con ventaja en la batalla por la presidencia de Francia ante la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 24 de abril. El resultado de la primera vuelta, celebrado el pasado domingo, le sitúa en una posición confortable, más de lo esperado para la votación final. Macron sacó un 27,6% de votos, según los datos del Ministerio del Interior. Le sigue Le Pen con un 23,41%. Ambos, al ser los más votados, se clasifican para la segunda vuelta. En tercera posición quedó cerca de Le Pen el populista de izquierdas Jean-Luc Mélenchon con un 21,95%. Francia revivirá el 24 de abril el duelo del 7 de mayo de 2017, pero no será igual que hace 5 años. Le Pen ha suavizado su imagen y ha dejado de asustar a la mayoría de franceses. Según los sondeos, quedará mucho más cerca de Macron que en 2017, cuando el presidente derrotó a su rival con un 66% de votos frente a un 34%. Esta vez quiere tener posibilidades de llegar al Palacio del Elíseo. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. ¿Qué excusa la de la DGC? Está supuestamente, pues, condenando, lamentando el atropello del que fue objeto el defensor del pueblo y varios periodistas que fueron maltratados y golpeados y retenidos sus equipos en el canódromo donde llevan los vehículos y las motocicletas que son fiscalizadas por la DGC. Entonces, hay denuncias de todo el macuteo que hay allí. Y la DGC, al lamentar el asunto, dice que no hubo ninguna notificación, ninguna información previa a esa institución de que el defensor del pueblo haría un descenso en ella. Ah, pero qué tontos están. Se le va a informar que va a haber un descenso para que estén preparados. Entonces, como se produjo el descenso y no estaban preparados y se sabía que ahí se iba a quedar en evidencia toda la corrupción que hay en ese canódromo, entonces la reacción fue con violencia. Fue con violencia, porque imagínese usted que la economía no está bien y que a una persona le incautan su motor porque supuestamente violó cualquier norma, pero le incautan el motor. Le ponen una multa, tiene que pagar la multa, pero se la ponen en China para que a la hora de pagar la multa no la pueda pagar el mismo día. Que siempre tenga que ofrecer dinero extra para poder resolver el mismo día. Siempre tiene que ofrecer un por abajo para poder resolver. Y ahí se
se maneja un macuteo grandísimo. Y no es verdad que ese macuteo se queda ahí entre los oficiales que manejan ese macuteo ahí en el canódromo, eso es vox populi. Bueno, por eso fue el descenso. Por eso fue el descenso, porque eso es vox populi. Y fíjense que lo que hace la DGC es tratar de justificar, porque está supuestamente condenando eso. Fue que él, pero lamentamos que él no avisara. Es que no tenía que avisar, porque yo ponía el ejemplo de salud pública. Si va a supervisar un expendio de comida, entonces tiene que avisar previamente que va a fiscalizar, pues entonces no se va a encontrar ningún problema porque le van a guardar todo nítido para la fiscalización. Todo nítido, ¿no? El espíritu de esa fiscalización es la sorpresa. Entonces, como a mí me pueden fiscalizar de sorpresa en cualquier momento, yo me comporto por el librito. Porque yo no sé en qué momento pues me llega una fiscalización. Yo no sé en qué momento me están supervisando, en qué momento están viendo si yo estoy violando las normas. No. Esa gente se puso, como ya ustedes saben, los violentos que se tornaron, la coronela que dirigía eso, que la cambiaron para tratar de calmar la cosa, pero eso no calma la cosa. La coronela Isabelita de los Santos Pérez ha cogido un palo de gol. Y cuidado si que se me acerque, y empezó a hacer swing con un palo de gol, dispuesto a pegárselo a cualquiera. A cualquiera. Fíjense qué autoridad. Qué autoridad, que usted sabe que un oficial, al ver un funcionario de la categoría del defensor del pueblo, tiene otra postura, por lo menos conversa con él, trata de atenderlo, pero no, esta mujer lo que buscó fue un palo de gol y amenazando y una serie de cosas ahí sin sentido. Eso no se resuelve con el traslado de esa señora y con una medida ahí, no, eso no se resuelve porque no es verdad. No es verdad que lo que ocurre ahí ocurre solamente bajo la responsabilidad de los oficiales que protagonizaron esa violencia. Esa gente son militares, ellos cumplen orden. Alguien le ordenó que no le dejara entrar y fiscalizar, y tenía que ser un superior de ellos que le ordenara eso. Vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas que, desde luego, está este regalo que ellos hicieron a la imagen del gobierno, este daño que ellos acaban de hacerle a la imagen del gobierno. No solamente con el show, porque el daño se lo hacen también con el macuteo que tienen ahí permanente en ese canódromo. Adelante. Artículo 3 de la ley 19.011.01 que crea el defensor del pueblo, hicimos un proceso de inspección, el cual fue violentado totalmente por la directora del centro y sus oficiales. Le rompieron la cámara al Listín Diario, a CDN, violentaron físicamente a una periodista, a uno de nosotros habiendo hecho el proceso natural, que es el anuncio, una vez que decidimos hacer la inspección por las atribuciones que me confiere la Constitución de la República. A partir de esta agresión, vamos a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde presentaremos formal querella por la agresión física al secretario general, el defensor del pueblo, los periodistas que fueron violentados y miembros del equipo que acompañaba al defensor del pueblo, debidamente identificados, como ven, con chaleco, con la gorra distintiva y con un equipo de seguridad que anunció nuestra visita una vez nos apersonamos. Y que no tenía armas. Lastimosamente, fue una violación flagrante dirigida por la directora del centro, el canódromo, y obviando todo el proceso legal que se le explicó. Fuimos agredidos. Y los equipos que ellos retiraron deben de ser devueltos. Se retiraron equipos, se rompieron equipos de canales de televisión, de prensa
prensa escrita y los propios de la institución, aún habiéndose dado un proceso natural de comunicación de quién es la autoridad constitucionalmente constituida que está llegando a un proceso de inspección. El defensor del pueblo hizo una denuncia formal del maltrato, la vejación y la autoridad mal administrada de una coronel que estaba impuesto en el canódromo. Realmente es una vergüenza ver cómo la autoridad se desproporciona frente al ciudadano. Si eso es un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano defensor del pueblo, ¿qué será un ciudadano dominicano normal y corriente? El defensor del pueblo se presentó debidamente identificado, con un equipo de trabajo, todos identificados, y presentó las atribuciones que confiere la ley 1901 en su artículo 3, la capacidad de inspección. Una vez presentado el debido proceso, la agresión fue constante de parte del equipo de seguridad que estaban allá. Justamente todos los militares agredieron no solamente al defensor, en este caso un ciudadano, a los miembros de la prensa. Una vez presentadas las atribuciones y leída lo que corresponde, lo que se dio fue un conato de agresión inmediata. 6 personas le agredieron al camarógrafo del defensor del pueblo, a Richard. Pero no solamente eso, Harold Modesto, debidamente identificado, recibió un trompón, que hoy mismo la mandíbula le está fallando. Y no solamente eso, damas, porque estamos hablando de 4 mujeres que fueron también vejadas en el piso. Mujeres. Al defensor del pueblo le han llegado infinidad de denuncias y justamente íbamos a inspeccionar porque se habla de muchas cosas que honestamente ya yo estoy pensándola. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de maltrato de la propiedad privada, estamos hablando de incluso de tráfico de influencias para poder luego sacar un motor o un carro que ya se ha pagado la multa. Son demasiadas reclamaciones que llegan al defensor del pueblo sobre la base y por eso el defensor quiso apersonarse con su equipo de trabajo. Ni siquiera fue un elemento de llegar de improviso. Nosotros llegamos y en la puerta, en la garita, dimos las indicaciones del lugar de quién está llegando como figura constitucional, conferido en el artículo 190 de la Constitución, pero no solamente eso, a la coronela, o tengo que llamarle, no sé, coronela de los Santos, que tiene un rango mayor que la Constitución, se le explicó el artículo 3 de la ley 1901 que confiere las atribuciones de inspección. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Señores, desde el punto de vista económico, las cosas se han ido apretando un poco por el tema de la elevación de los precios de los artículos de consumo básico y de todos los artículos que uno consume, por lo que se llama la inflación. Pero aparte de la inflación, tenemos menos dinero circulando, porque decía Milton Friedman, que la inflación es un fenómeno monetario. Bueno, la inflación es un fenómeno monetario, pero no siempre lo es. Por lo general puede ser un fenómeno monetario, pero no siempre lo es. Esta inflación no era solo un fenómeno monetario, por lo menos no un fenómeno monetario que pudiera curarse con medidas locales. Cuando la inflación es producto de un fenómeno monetario, como la define Friedman, local, pues medidas locales la pueden curar. Si la gran cantidad de dinero circulante me está creando problemas de inflación, yo recojo una parte del circulante y ahí controla la inflación. Pero resulta que ahora tenemos una inflación que no se resuelve recogiendo circulante. Bueno, se ha recogido circulante. Se ha recogido circulante por lo menos para tratar de que
no se eleve más de la cuenta. Se ha recogido bastante circulante y se ha recogido de dos maneras. De forma directa, con retiro de disponibilidades en los bancos por parte del Banco Central, pero también encareciendo las medidas de política monetaria, es decir, los intereses de los préstamos interbancarios, y eso a su vez ha repercutido en un incremento de los préstamos que los bancos hacen a los clientes. Entonces tenemos, por una parte, recogida de circulante, por otra parte, encarecimiento del circulante, que también es una recogida. Por otra parte, ¿qué pasó con las remesas en el primer trimestre de este año? Que según el Banco Central se recibieron 2.396 millones de remesas, 2.396.2 millones de remesas. Recibimos en el país 2.396.2 millones. Pero ¿qué pasa? Eso fue 200 millones de dólares menos que en el primer trimestre del 2021. Es decir, que en el primer trimestre del 2020 estamos recibiendo 200 millones menos de dólares en remesa que el año anterior, cuando por otra parte tenemos menos dinero circulando por las otras cosas que había explicado. Todas estas cosas nos plantean un panorama que el gobierno, pero nosotros también, tenemos que saber cómo enfrentamos, cómo uno lo asume, porque de lo contrario se nos pone a todos la piña mucho más agria se nos pone la piña. Es decir, que el gobierno actúe con inteligencia, pero uno también debe actuar con mucha prudencia para poder sobrepasar esta coyuntura que se nos va tornando un poquito más apretada en términos económicos. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve con las 3 preguntas. La doctora Evangelina Soler, la neumóloga, la destacada neumóloga Evangelina Soler, responde las 3 preguntas de nuestro equipo, porque, bueno, estamos en un descenso de los casos de COVID, que son casi insignificantes. Ahora, nos hemos ido a un feriado largo, con muchas actividades, y eso puede tener algunas repercusiones que es importante de las que estemos advertidos. Pero vamos a hacer una pausa. Creo que es buena una campaña que está realizando Brugal, que llama a respetar los límites. Y en esa campaña hay un eslogan que dice que la libertad es el respeto de los límites, que la libertad plena es el respeto de los límites, por aquello de que el que respetar los límites es el secreto de la libertad, aquello de que si una gente pues desea ingerir un trago de alcohol, puede hacerlo sin ningún problema,
Señores, lo que hay que sujetarse a, a los límites, y usted sabe en la ocasión en la que lo puede hacer y y cuál es su tolerancia, etcétera. Y hay una serie de cosas ahí que están planteadas sumamente interesantes. Reconocer el valor y la importancia de los límites nos hace más empáticos, moderados y responsables. También impide que nuestra libertad invada o limite la libertad de los demás y que la libertad de los demás a su vez nos afecte la mía. Los límites son esa línea delgada que si se cruza nos puede traer consecuencias. Los límites nos proporcionan un marco con el que podemos saber si estamos dentro o fuera de un territorio correcto y así poder experimentar la libertad. Muy buena esta campaña de la Casa Brugal que llama al respeto de los límites. Señores, ahora vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas que nuestro equipo formuló a la doctora Evangelina Soler sobre qué puede pasar después de este feriado de Semana Santa, después que estamos prácticamente liberados de los contagios del COVID-19. Adelante. ¿Puede traer el feriado de Semana Santa un rebrote de los contagios de COVID-19 que han estado descendiendo a niveles mínimos? Sí, definitivamente todo lo que conlleva aglomeración es motivo para que puedan aumentar los casos. Sin embargo, hay que recordar que en nuestro país, gracias a la vacunación, gracias a la cantidad de personas ya contagiadas, estamos prácticamente en una fase de lo que es inmunidad de rebaño. Entendemos por este sentido que los casos que habrán de suscitar tras el asueto de Semana Santa van a ser mínimos. Va a ser muy diferente a lo que aconteció en el año pasado y el año anterior cuando inició la pandemia. Gracias a Dios, nuestro país corre con la suerte de tener hoy en día una mínima cantidad de infectados y es muy probable que si la población logra los casos, las personas vulnerables mantenerse con ciertas medidas de distanciamiento y con el uso de la mascarilla en los lugares donde puedan aflorar algunos casos de coronavirus, es muy probable que podamos mantener las cifras que estamos exhibiendo en las últimas 4 semanas. ¿Ejerció el Omicron efecto rebaño? Y si es así, ¿por qué hay reapariciones de contagios masivos en otros países como China? Claro, definitivamente. Nuestro país es una muestra de que la cantidad de casos que afloró entre diciembre, enero de la variante Omicron, conjuntamente con los que ya se habían vacunado, pues ha producido ese efecto de inmunidad de rebaño. En otros países como China es muy probable que al tener mucha contención del coronavirus en sus etapas iniciales y tal vez la población no ha sido tan vacunada, pues eh, esas cifras que hoy estamos viendo sea producto de que no lograron impactarse en diciembre, enero, como fueron impactados estos países de la zona. A pesar de la disminución de la pandemia, ¿debe mantenerse activa la vacunación? ¿Recomienda que personas que se han colocado 3 dosis se vuelvan a vacunar? Las personas vulnerables, las personas que tienen factor de riesgo, deben de completar sus esquemas de vacunación, porque hay una población que tiene inclusive resistencia con las vacunas que se han colocado porque su sistema inmunológico, por una razón u otra, enfermedad debilitante, insuficiencia renal,
otras patologías debilitantes, deben de completar su esquema de vacunación. Debe de completar una cuarta dosis si fuese necesario. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, aparte del tema de la guerra de Ucrania, que sigue evolucionando, ahora concentrada en la zona del Donbass, pero hasta ahora con una frustración de los objetivos de Vladimir Putin y cada vez más acorralado en el plano internacional. Pero además de esto, hay otros acontecimientos que es importante destacar, el de las elecciones, por ejemplo, en Francia, donde irán el próximo 24 de abril Emmanuel Macron y Marine Le Pen a una segunda ronda. Entiendo que el señor Le Pen, el señor Macron, el actual primer ministro francés, gana esas elecciones no con tanta holgura como le ganó anteriormente a la señora Le Pen, pero el hecho de que gran parte de los competidores que fueron descalificados, pues están más próximos, ellos y sus votantes, a Macron que a la señora Le Pen. Y eso le favorece. Ambos, sobre todo la señora Le Pen, se proyecta como una política antisistema. La gente cree que antisistema es solo quien viene de la izquierda y quiere hacer cambios revolucionarios. Hay gente que viene desde la derecha que también con el populismo se expresan contra las supuestas élites y pretenden buscar un espacio de identificación con el pueblo. Ella ha estado tratando de hacer eso, pero no creo que gane las elecciones. Por otra parte, las elecciones que se celebraron en México, que fue un referéndum en el que López Obrador canta victoria ampliamente, pero una victoria muy pírrica, porque ganó de manera amplísima, un 92% de los que concurrieron al referéndum, pero apenas un 17% concurrió al referéndum. De ese 17, él sacó un 92%. La mitad de los votos con los que ganó la presidencia de México. Y ese referéndum se ha establecido como el mandato en México es tan largo que es de 6 años, a mediado de mandato se establece un referéndum a ver si la gente está satisfecha con la continuidad o no del mandatario. Si el rechazo reúne más de un 40% de los votos, o el sí, entonces esos son los resultados. Pero este no tuvo resultados porque lo que reunió fue un 17% de los votos. Se quedó muy lejos de ese umbral del 40% de los votos, demostrando que si bien es cierto que López Obrador mantiene todavía un núcleo duro de votación, ya mucha gente se ha dado cuenta
que con buenas intenciones no se gobierna una potencia como México. Con buenas intenciones y hablando todos los días, no se gobierna un país. No se gobierna un país. Y entonces él ha cosechado ya el fruto de ese desencanto, de esa desilusión. Señores, muchas gracias por la atención de siempre. Buenas noches.